hacer el disco duro rápido y pregúntele a su CPU qué es la integridad en su cabeza. Como, bueno, ¿cuál es el concepto que yo tengo de integridad? Porque le tengo un reto en esta mañana, un challenge. ¿Y qué tal si le pedimos a Dios que sea Él mostrándonos qué espera en su palabra respecto a la integridad? ¿Le parece? Hay una historia, antes de que veamos algún versículo, hay una historia que es muy conocida en internet, no sé si la escuché hace rato, si la digo mal, perdóneme, pero la historia más o menos habla de lo siguiente. Dice la historia que un hombre hacía pizzas y que guardaba su dinero en las cajas de hacer pizzas. Y un día por error alguien pidió un domicilio. Entonces, tráigame un domicilio aquí al motel de la 45, al motel de las ferias, por decir. Y entonces cuando llegó y abrió la caja, no había una pizza, sino que estaba llena de billetes. Y entonces el tipo la abrió y dijo, uy, no, se equivocaron, porque yo pedí pizza y me llegó fue plata, esto está mal. Y entonces de inmediato llamó a la pizzería. Le dijo, vengo a poner la queja, lo que sucede es que me llegó esto está lleno de billetes. Y yo, ay señor, muchas gracias, dijeron al otro lado, no nos habíamos dado cuenta, lo que pasa es que guardamos la plata por seguridad con tanto robo que hay y mandamos por error esa caja. Pero venga, deme su nombre, deme su teléfono, yo voy a llevar esto a las noticias, que todo el mundo lo sepa. Y él le responde al otro lado, no espere, no tan rápido, porque con la que estoy no es mi esposa. Y entonces si todo el mundo se entera van a entender mi infidelidad. ¿Qué sucedió? El hombre era honesto, pero no era íntegro. Una definición rápida de integridad es lo que usted hace cuando nadie lo ve. Y la honestidad es lo que usted hace cuando lo están viendo. Entonces la pregunta es, ¿eres una persona honesta e íntegra o eres solo una persona honesta? ¿Qué es más fácil, ser honesto o ser íntegro? Honesto es más fácil, ¿por qué? ¿Por qué es más fácil ser honesto? Bueno, ¿es fácil ser honesto? A veces no es tan fácil ser honesto. La honestidad es la transparencia, lo que usted está viendo es lo que soy. La honestidad es, usted puede esperar que lo que yo digo es lo que hago, soy honesto, no hay una doble moral, no hay una doble cara, no tengo nada oculto, pero la integridad es lo que yo sé que soy cuando nadie más me está viendo. Entonces, ¿es usted honesto o íntegro? Si yo preguntara, solo para hacer un sondeo, si yo le preguntara a cada uno, ¿usted cree que alguien en este lugar diría, no, yo no soy íntegro? Esa es una pregunta difícil, ¿cierto? De pronto algunos dicen sí y otros dicen... Mire, ¿sabe qué es el problema con esto? Que nos preocupa mucho lo que las personas piensan de nosotros, para bien y para mal. Nos preocupa tanto lo que la gente piensa de nosotros que se ha llamado presión de grupo. Y usted termina haciendo lo que hace el grupo, aunque usted no quiera hacer lo que el grupo está haciendo. ¿Me va a entender? ¿Se acuerda de su colegio? Sus papás le habían dicho, venga, no diga groserías, no haga eso, esos son los valores que le enseñamos en casa. Y usted estaba en el colegio y le decían, oiga, ya deje de ser grosero, ya bájele un poquito, ¿por qué es tan grosero? ¿Qué estaba pasando ahí? Pero en la casa, porque la presión de grupo hacía que usted actuara de una manera que no era. Mire, la presión de grupo es tan grande que a veces usted se cohíbe de predicar el evangelio por miedo a lo que piensan de usted. No, y es que si yo le digo a Mauricio, que es amigo mío, y le predico el evangelio, ¿él qué va a pensar de mí? ¿Que yo soy religioso, que yo soy fanático, que yo soy... No, yo me cohíbo y ¿qué va a pensar de mí? O incluso hay una mala forma en el trabajo en el que usted está y están tomando con grosería y usted como por no desentonar, ¿qué dice? Bueno, no, es que uno al año no hace daño. Entonces terminan diciéndole, pero usted es un cristiano chévere. Si ese es el tipo de cristianismo que usted está viviendo, es posible que usted tenga serios problemas de integridad. ¿Sabe qué es el tema de la integridad también? Que puede que usted diga, no es tan grave, pero haga de cuenta que usted está en un buque, en tipo Titanic, y usted está ahí, usted está sentado y aparece una grieta en su buque, a los que han ido a cruceros, y usted está sentado y empieza a ver que sale un chorrito y usted dice, ay,
empezó a entrarse agua al bote, usted estaría tranquilo. Usted dice, pero es solo un chorrito, pero es solo un poquito. Si usted no sabe nadar, ¿qué hace usted? Se preocupa, ¿cierto? ¿Sabe? Ese es el problema de la integridad. Usted dice, solo es un poquito, solo es una mentira, solo es una miradita, solo es, colóquele aquello con lo que usted sabe que Dios le está hablando en esta mañana. El problema de eso es que puede destruir tu vida. Así de grave, la Biblia espera que lo veamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo capítulo, ¿les dije Mateo 2? Sí. Mateo capítulo 2, verso 17. A los que les gusta la historia, téngame confianza, téngame fe, vamos a llegar a un punto para hablar de la honestidad, pero por ahora quiero hablarle de lo siguiente. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, Mateo está hablando de la genealogía de Jesucristo, varias cosas al respecto. Primero, no es un mito. Segundo, Cristo cambió la historia de la humanidad, tanto que llamamos antes de Cristo, después de Cristo. Y lo que Mateo está tratando de hacer es de enseñarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso va a dar pruebas y evidencias de que hacen que la gente diga, ok, este no es una persona normal. Está hablando Mateo. Mateo era, recuerde que antes de ser siervo de Cristo, Mateo, ¿qué hacía? Mateo era tráfuga. Mateo era judío y se alió con los romanos para quitarle la plata a los judíos. Entonces la gente lo menospreciaba, lo miraban con malos ojos. Y una vez vio a Cristo, él termina defendiendo a Cristo y dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Si usted no tiene el contexto, usted dice, ¿y este man de qué está hablando? Este sí se la fumó verde, este man, ¿qué es lo que dice, cierto? Varias cosas al respecto. Mateo, por medio de una genealogía, ¿sabe qué es una genealogía? Un árbol genealógico. ¿Cuál es su árbol genealógico? Yo soy hijo de Miguel y de Melania. Miguel es hijo de Miguel Ángel y de Abigail. Y ahí se sigue extendiendo. ¿Se acuerda de eso que hacía uno en el colegio? Aquí Mateo está haciendo exactamente eso. Y dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. ¿Cuántas generaciones habían ahí? Y una generación es un papá, el hijo es otra generación, el nieto es otra generación. Entonces, ¿cuántas personas vivieron desde Abraham hasta David? Si esto fuera una mentira, cualquier persona puede coger la historia y decir, venga, a mí no me van a meter los dedos a la boca. Ese es el peso que está usando Mateo para decir, la Biblia es histórica. Es decir, fue un hecho real que usted va a poder comprobar. Entonces, 14 generaciones hasta David. Pero ahí la historia continúa y dice 14 desde David hasta el destierro, y ahí ya nos está contando parte de la historia. Es decir, que Dios levanta un pueblo por medio de Abraham. Génesis capítulo 12 dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dicho sea de paso, usted está aquí es por esa promesa cumplida, porque Dios nos bendice por medio de Abraham y se llama a nuestro padre Abraham, si no lo sabía. Pero sucede que cuando David gobierna, su hijo Absalón, que lo siguió en el trono, se rebela contra Dios. Y Dios había dicho, si tú me desobedeces, yo te voy a disciplinar. Y entonces el pueblo de Israel fue llevado cautivo ¿a dónde? A Babilonia. Pero en Babilonia, desde David hasta el destierro, ¿cuántas generaciones habían? 14. Qué interesante, ¿no le parece? Y una vez estuvieron en el destierro, desde el destierro hasta Babilonia. ¿Qué significa? Desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. ¿Qué significa eso? Que ellos salieron de Babilonia y esperaron el Mesías. Y aquí Mateo está diciendo, y este es del que yo les estoy hablando. Si usted está en su Biblia, puede revisar los versos anteriores a eso y darse cuenta, por ejemplo, en el verso 6 que dice, Isaí fue el padre del rey David. ¿Alguien ha escuchado a David? Yo creo que David es de los reyes más famosos que hay en la tierra, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado al rey David? ¿Alguien no lo ha oído? Es común el rey David. Dice, Isaí fue el padre del rey David, haciendo esas genealogías. David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Y usted dice, aquí ya algo no está bien. Porque David mató a Urías. Y uno dice, oiga, la Biblia es cierta, pero no oculta la falta de integridad de las personas.
Alguna vez hablaba con un hermano en la congregación y me decía, uy, pero es que ver a ese David y ver eso, como que es feo leer eso en la Biblia. Yo le decía, todo lo opuesto, porque es leer y decir, oiga, es igualito a mí. Este está luchando, este está mintiendo, somos tan parecidos. Y qué interesante que la Biblia no oculta eso, no oculta las debilidades. Estoy leyendo Mateo capítulo 2, verso 7, dice, y Salomón fue el padre de Raboam. Raboam fue el padre de Abías y Abías fue el padre de Asa. Ahí está en pantalla. Y estoy haciendo toda esta ruta porque quiero que hablemos de cómo el poder de la integridad puede afectar o no una genealogía. Solo para contarle, ¿te puedes devolver un segundo? Solo para contar rápido, si usted quiere conocer esta historia, por tiempo obvio no lo vamos a ver, pero usted puede ir a su Biblia y vaya a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Son libros que están escritos para contar esta historia y fueron libros que fueron escritos por Esdras cuando regresó del cautiverio. O sea, yo sé que le estoy dando harta historia, confía en mí, tranquilo, vamos para un buen puerto, pero estoy tratando de hacerle ver el contexto y de lo poderoso que significa el Evangelio de Dios, de lo que estamos meditando hoy. Solo por el contexto. Isaí fue el padre del rey David. David propuso en su corazón, ese es el final de Primera de Crónicas, él propuso en su corazón construir un templo para Dios. Y él dice, no está bien que yo tenga una casa y el Dios de los cielos está ahí en carpas. No. Y empieza a ahorrar plata. Y empieza a trabajar fuerte para construir un templo. Y cuando lo va a construir, el profeta le dice, tú no me vas a construir un templo porque tú eres un hombre sanguinario, tus manos están llenas de sangre. Tu hijo Salomón me va a ofrecer un templo. Salomón construye el templo, su mamá Betsabé, que era la viuda de Urías, empieza la construcción del templo. Se demora 24 años construyendo el templo. Y cuando él termina de construir el templo, él ora y dice, Señor, por favor, bendice este templo. Como nosotros estamos orando, Señor, bendice esta casa. Cuando él termina de orar, dice, Señor, si nosotros somos disciplinados por ti, si tú nos llevas al destierro, oye la oración que se hace en este lugar. ¿Sabe por qué los judíos oran mirando hacia Jerusalén? Por la oración de Salomón, en Segunda de Crónicas, capítulo 9, Primera de Reyes también, Segunda de Reyes, capítulo 9. Porque ellos saben que había una bendición y Dios dice en la Biblia que cuando construyó el templo, bajó la presencia de Dios, la gloria de Dios a ese lugar, los sacerdotes no pudieron ministrar más y Dios le dice a Salomón, Salomón, si tú andas delante de mí en integridad como anduvo David tu padre, yo te voy a bendecir. Si tú tienes un corazón perfecto para conmigo, yo me voy a encargar de que tú reines y ninguna persona en esta tierra te va a poder hacer frente. Pero te tengo noticias, Salomón, si te apartas de mí y si tu corazón no es íntegro, no es perfecto para conmigo, yo te voy a disciplinar como un padre disciplina a un hijo. Si usted conoce la historia, ¿qué cree que pasó? Que efectivamente Salomón no tuvo un corazón íntegro. Los primeros años de Salomón fueron maravillosos. Dios le bendice grandemente, tanto que la plata y el oro no se podían contar en Jerusalén. ¿Usted se imagina la prosperidad, la locura furiosa que estaba pasando en ese momento? Había tanto recurso en oro, en plata, en piedras preciosas, que ya ni siquiera se contaba cuánta plata hay, cuánto bronce. No sé, ahí hay una cantidad. La gente ya ni la contaba. ¿Entiende la dimensión de la prosperidad de Dios por la integridad? Pero Salomón ignoró a Dios, dejó de estudiar la palabra de Dios que decía, no vayas a Egipto a comprar caballos. Dejó de meditar que decía, no te unas con mujeres que no sean de Israel. Y entonces él empieza a casarse, tanto que tiene 700 esposas y 300 concubinas. 1000 juiciosos, ¿cierto? Y como resultado de eso, ¿qué pasó sobre su vida? Murió solo. ¿Y qué pasó con Israel? Entonces sigue la historia y dice, si quieres darle la siguiente, y dice, y Salomón fue el padre de Raboam. Y aquí la cosa se pone más difícil todavía, porque ¿sabe qué hizo Raboam? Él se levanta y entonces todo el pueblo de Israel se reúne y le dice, usted va a ser el próximo rey de Israel, ¿por qué no nos hace un favor?
quite las cargas tan pesadas de impuestos que tenemos, porque su papá Salomón nos está sacando la leche, nos puso a trabajar duro, estamos reventados. ¿A usted le parece que Colombia tiene impuestos? Los israelitas estaban ahorcados, llevados mal. ¿Y sabe qué hizo Raboam? Dice la Biblia que fue y consultó con los ancianos y les dijo, bueno, ¿ustedes qué opinan? Y los ancianos le dicen, mire, su papá se dio la garra, bájale un poquito el volumen al tema y libérele los impuestos porque ellos están ahorcados. Si usted los maltrata, ellos ya no van a ser gobernados por usted. ¿Bueno o mal consejo? De mucho tacto. ¿Sabe qué hizo Raboam? Se consiguió un consejero a sus amigos, o sea, a los más jóvenes. Y los más jóvenes le dijeron, ni bruto que usted fuera. Eso es que le están midiendo el aceite y ellos quieren ver que usted es débil. Pídales más impuesto. Y ahora sí, si Salomón pedía uno, usted pida 2 o 3. ¿Y sabe qué hizo Raboam? Siguió el consejo de los jóvenes. Y entonces le dice, reunido con el pueblo, dicen, ¿saben qué? Mi dedo meñique, así delgadito, es más grueso que la columna de mi papá. Es más grueso que la cintura de él. Así que si mi papá les pidió, yo les voy a dar escorpiones. Así que o me traen. Y el pueblo, pues que no es bruto, lo que hace es rebelarse. Y le dice, listo, si usted quiere gobernar, quédese usted solo. Gobierne solo la tribu de Judá en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios, porque David compró esa tierra para el Señor. Y el pueblo de Israel se va para el norte y 10 tribus se llaman Israel de ahí en adelante. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento Israel, está hablando del norte, y cuando lee Judá y Jerusalén, está hablando del sur, de la tribu de Raboam, de David. ¿Sí entiende lo que está pasando ahí? Ahí vamos en contexto. ¿Usted cree que Raboam fue íntegro? ¿Usted cree que Salomón fue íntegro? Y como no hubo integridad, ¿qué sucede? Disciplina de parte del Señor. Y Raboam fue el padre de Abías, y Abías fue el padre de Asa. Abías se queda en el sur y al norte uno de los siervos de Salomón se rebela contra ellos. Lo nombran rey los del norte y empieza a haber una guerra entre Jeroboam y Abías. Jeroboam llega con 800,000 soldados a matar a los judíos. ¿Y sabe qué hace Abías? ¿Qué hace uno en ese momento? Usted está aquí y hay 40 y vienen 100, o sea, en fuerza nos doblegaban. ¿Sabe qué dice la Biblia? Segunda de Crónicas, capítulo 13, ¿qué hizo Abías? Invocó el nombre del Señor. ¿Sabe qué es invocar el nombre del Señor? Si quiere, tome apuntes porque ya vamos a empezar a hablar de la integridad, pero ¿sabe qué es invocar el nombre del Señor? Pedir la ayuda de Dios. Por eso dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces Abías dice, Señor, yo te invoco, pido tu ayuda, porque si tú no vienes, Jeroboam nos va a acabar. Más malo que Jeroboam, si usted lee Crónicas, siempre se repite, como Jeroboam. ¿Por qué? Porque él se inventó altares para que la gente del norte no tuviera que bajar al sur. ¿Buena idea o mala idea? ¿Es íntegro de la parte de él? ¿Qué estaba tratando de hacer ahí Jeroboam? Salirse con la suya. Mire que muchos de los problemas de integridad es tratar de salirse con la de uno. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice el verso 14, cuando los de Judá se dieron cuenta que los estaban atacando por delante y por detrás, o sea, ¿qué les tendieron? Una emboscada, clamaron al Señor por ayuda. ¿Qué hicieron? Clamaron. O sea, invocaron el nombre de Dios. Entonces los sacerdotes tocaron la trompeta y los hombres de Judá empezaron a gritar al sonido de su grito de batalla. Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel, los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios los entregó derrotado en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500,000 soldados selectos de Israel. O sea que ¿cuántos quedaron vivos? ¿Se imagina esa matanza?
500,000 soldados murieron, quedan vivos 300,000. ¿Por qué Dios ayudó al rey del sur, a Abías? Dice el verso, clamó 13, verso 20, de modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó poder mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso, tuvo 14 esposas y 22 hijos y 16 hijas. ¿Por qué se volvió tan poderoso? Porque Dios estaba con él. Pero ellos no son la historia principal de esta mañana. Vamos a la historia principal ahora sí de esta mañana. Esa era como la introducción. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Ahí ya va el contexto y dice la Biblia: cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. ¿Se acuerda que empezamos leyendo Mateo capítulo 2? Y Mateo capítulo 2 nos hizo de 14 generaciones, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y dice que Asa hace parte de la genealogía ¿de quién? De Jesús. O sea, esto fue escrito no para que usted diga, bueno, ¿qué hago un domingo en la mañana? Estoy un poquito harto y aburrido, ¿qué hacemos? Esto fue escrito para que usted sepa que Dios cumple sus promesas, que Dios es real, que servimos al Señor Jesucristo, que se llama León de la tribu de Judá, que hubo personas que tuvieron que vivir antes de que Él viniera, que tenían que cumplir su propósito para que Dios les usara. ¿Usted cree que solo pasó con ellos o puede pasar también con su pueblo hoy en día? Dios usa personas como usted y como yo para cumplir su propósito. ¿Usted cree que Asa, Abías, Roboam, Salomón, David pensaban que algún día, tanto tiempo después, casi íbamos a estar hablando de ellos? Pero estamos hablando de ellos porque Dios cumple sus promesas. Este es un Dios real. Y dice la Biblia, verso 7 del 14, Asa le dijo a la gente de Judá, ¿le pondría su nombre Asa? Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. ¿Cuál era la seguridad de Asa? Que ellos estaban buscando al Señor, de ahí venía su fortaleza. Dice el verso siguiente, el verso 11, entonces Asa clamó al Señor su Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué es clamar? Invocar, pedir la ayuda. Y como clamó y como pidió la ayuda, ¿qué va a pasar en la historia? Dios lo va a respaldar. ¿Por qué alguien no clamaría al Dios de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores, sino trataría de resolverlo en sus propias fuerzas? Por soberbia. ¿Quién dijo? Soberbia. Y la soberbia es la mamá de todos los pecados. Solo el soberbio dice: yo no necesito a Dios. Pero ¿sabe qué es el problema del soberbio? Que el soberbio no tiene problemas con no tener integridad. Porque ¿qué dice el soberbio? Me voy a salir con la mía. Yo sé que yo voy a hacerlo a mi manera. ¿Se acuerda de la canción de Frank Sinatra, A mi manera? Es una canción que está diciendo: vine, vencí, hice a mi manera. Pues no hay tal cosa en la Biblia como a mi manera. La realidad es que dice la Biblia, incluso hice el malo para el día malo. Y entonces dice, clamaron al Señor su Dios. Y Asa dice: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. En el contexto, había subido Sera a destruir Judá. ¿Y qué hizo Asa? Pidió la ayuda del Señor. Mire lo que dice el verso 13. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron y el ejército de Judá se llevó enormes botines o un enorme botín.
Uno podría decir, ya con esto Asa la cumplió, ¿cierto? Es una persona que vio a su abuelo, a su bisabuelo. ¿Usted qué cree? ¿Que ya con eso tenía? El ver a Dios obrando en el pasado, el ver obrando a Dios en sus padres, en sus amigos, en sus hermanos, ¿es suficiente? La historia de Asa tiene un giro tremendo y es aquí donde yo le digo que viene el problema de la integridad. Sucede que Asa derrota a los etíopes. Ya conocía la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Clamar a Dios, pide ayuda a Dios. ¿Y sabe qué sucede? Jeroboam se rebela otra vez contra Asa. O sea, Jeroboam no estaba muerto. Y entonces él va y busca, dice el verso 17, verso 1 del capítulo 17. Luego Josafat, hijo de Asa, ahí me estoy adelantando, acá, verso 16, 1. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Rama, para que nadie pudiera entrar ni salir en el territorio del rey de Asa en Judá. Entonces sus enemigos del norte ponen un fuerte. ¿Sabe qué significa eso? Que van a ir a la guerra. Y entonces, en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, y junto con él siguiente mensaje: hagamos un trato tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me dejen en paz. ¿Qué está tratando de hacer? Él está en el sur gobernando, en el norte le ponen un fuerte para atacar a Judá, pero él sale y busca ayuda ¿en quién? En el rey de Basán. Y les dice: venga, yo tengo plata, tengo oro, usted deje de ayudar a los del norte y venga y trabaje conmigo. ¿Usted cree que eso fue agradable a los ojos de Dios? Porque una persona, habiendo empezado bien, termina mal. Porque esa persona empieza a creer que la historia del pasado, que su vida espiritual, que su capacidad anterior le va a llevar a niveles más adelante. ¿Sabe? Quitó los ojos de Dios. ¿Y en dónde los puso? En sí mismo. Le hizo falta de integridad. ¿Se ha dado cuenta que hay una enfermedad? Así como Roboam tuvo la enfermedad de no escuchar a los ancianos, también los ancianos tienen otra enfermedad de ser tercos. ¿Se ha dado cuenta? Claro, pero en ambos casos es falta de integridad, porque el más joven piensa que se la sabe todas. ¿Sabes que mi papá y mi mamá no hacen sino, ¿cierto? Es que esa cantaleta que me dan si yo ya soy grande. Claro, tengo 17 y uno ya cree que ya se la sabe y que nadie lo puede matar, que va por la calle y si trasnocha, lo que sea. Tanta inocencia en una vida. Pero lo contrario también es cierto. Una persona va avanzando y como tiene tanta experiencia, yo hablo así y yo digo las cosas como son. Sí, pero también hace falta de prudencia en gran parte del tiempo. Son los dos extremos y en los dos casos falta de integridad. De ser una persona una con Dios y poder sacar eso en público en transparencia. Yo creo que esto es una predicación que nos cabe a cada uno de nosotros. Esto es igual que la humildad. Cuando usted dice soy humilde, ya empezó a ser soberbio. Cuando usted dice ya soy una persona íntegra, tenga cuidado, porque eso no solo es de un día, eso es de muchos días. Puede ser que haya sido íntegro ayer, pero la integridad del pasado no te servirá para el futuro. Por eso dice la Biblia de otra manera: el que piense que esté firme, mire que no caiga. Dice Pablo que él es predicador del evangelio, o sea, la buena noticia de que Cristo es real. Dice: y me anunció a predicar el evangelio a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Pablo se da el lujo de decir que él es el primero de los pecadores, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, te tengo noticias. Ten mucho cuidado cuando sientes que eres muy íntegro. Ten mucho cuidado cuando sientas que eres muy maduro, porque antes de la caída está la soberbia. Y en muchas ocasiones, yo quisiera decir, no, esto no me ha pasado a mí. En muchas ocasiones en mi vida he visto cómo Dios ha tenido que humillarme por mi soberbia, porque escrito está: todo el que se enaltece será humillado. Todo el que se enaltece será
humillado. Ten mucho cuidado con la soberbia, que es la mamá de todos los pecados. Uno podría decir, no, Asa ya la logró, es una persona, pues vio la ayuda de Dios. Y si usted lee lo que dice la Biblia sobre Asa, dice el verso 2 del 14, Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios, quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera, ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor Dios de sus antepasados y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces disfrutó de un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir la ciudad fortificada en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Tremendo, ¿no? ¿No le parece? Qué vida linda hasta ese momento. Hizo lo que era agradable a Dios. Si no se lleva nada más de este día, resumamos integridad de esta manera: hacer lo que es agradable a Dios. Dice el verso 7, Asa le dio a la gente de Judá, le dijo, construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. ¿Sabes? La gente busca la paz y a veces hace trampas para salirse con la paz. Pero la paz que da el mundo también da paz, ¿sabías eso? La paz que da el mundo no es la paz que da Jesucristo. La paz que da el mundo puede ser una paz firmada, puede ser una paz que depende de tener un trabajo, de tener una condición, pero la paz que da Jesucristo es la paz interior, que nadie puede robar. Y entonces Asa, al final de sus días, ¿en dónde intentó buscar la paz? En una alianza, haciendo atajos, porque alguien se daría el lujo de empezar a tomar atajos, porque juega a ser Dios, porque se cree más inteligente que Dios. ¿Saben? Se llama soberbia. Y la soberbia es el pecado que convierte a los ángeles en demonios. Queridos, queridas, las relaciones con las personas son complejas porque usted también es complejo, maravillosamente complejo. Las relaciones con las personas no son un tema de fórmulas. Las relaciones con las personas es un tema de amor y de paciencia. Es posible que usted quiera tomar atajos y se ve. Cuando la obra empieza, lo normal es que Satanás empiece a colocar división en la iglesia. ¿Y sabe qué utiliza? La misma obra de Dios. Lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a mi estilo. Yo soy el que mando, yo soy el que lo digo. No se deje usar por Satanás. Usted sea una persona íntegra delante de Dios. No deje que usted sea una piedra de tropiezo. El mismo Pedro, ¿se acuerda? Cuando está en la tierra, Señor Jesús dice, tengo que hacer la obra, voy a Jerusalén, voy a morir. No, Señor, nunca lo hagas, no tal acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿A quién de nosotros el Señor tendría que decirnos en esta mañana, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué? ¿Porque estamos poseídos? No, el Hijo de Dios no puede ser poseído, porque estamos siendo piedra de tropiezo para la obra. ¿Sabe usted cuándo es piedra de tropiezo? Cuando roba la gloria de Dios, cuando intenta hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Asa? ¿Dónde está la raíz? La soberbia, lo lleva a la falta de integridad. Recuerde, si hay una grieta en su bote, por pequeña que sea, ¿qué va a suceder? Se va a hundir. Querido, hoy es un día de buscar la obra de Dios, de meditar en lo especial que Dios nos ha hecho, pero tengo noticias para ti. La integridad será el camino de alcanzar aquello a lo cual Dios nos llamó. Dios le dijo a Salomón, si tienes un corazón perfecto e íntegro como lo tuvo David tu padre, yo te voy a bendecir. Y es la misma palabra que Dios tiene para ti. Si tienes un corazón íntegro. Mire que Dios no mira la apariencia, porque eso es lo que el mundo ve. Dios mira el corazón. Y quiero dejarle un versículo, para mí es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Bueno, tenemos muchos, ¿cierto? Uno dice, bueno, este más, pero este versículo, cuando yo lo aprendí hace unos 20 años, ha marcado mi vida de una manera bien interesante, porque dice el verso 16, capítulo 16, verso 7. 16, 7.
En ese tiempo Hananí el vidente fue a ver al rey Asa. ¿Asa en qué andaba? De soberbio. Asa andaba dándoselas de tomar atajos. En la vida cristiana todos los atajos terminan mal. Tenga mucho cuidado cuando el abogado, el contador le diga, yo le puedo hacer bajar los impuestos. En la vida cristiana todos los atajos terminan mal. Tenga mucho cuidado cuando el arquitecto le diga, yo le puedo hacer el plano por debajo de cuerda, pero tranquilo, usted dé. Y vamos a firmar el contrato también estos días y como, bueno, hagámoslo de esta manera. Gracias a Dios el abogado nos dijo, no, un segundo, si es comercial, tiene que quedar comercial, porque nos salía más barato si quedaba por hogar. Entonces, ¿qué dice uno cuando mira el bolsillo? Eso es un atajo, pero en todo eso Dios nos está viendo. Y entonces, Asa se da el lujo de tomar, ¿qué? Atajos, se mete por el desecho. ¿Se acuerda cuando usted iba a Monserrate y se metió por el desecho? Tratando de, terminaba todo raspado, todo lacerado. En ese tiempo Hananí, que era un vidente, fue al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey Aram. 8. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes? ¿Qué le pasó a los etíopes? Él los destruyó porque Dios lo ayudó. Y a los libios y a su enorme ejército junto con todos sus carros de guerra y los conductores. En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Siguiente. Los ojos, y este es el versículo que yo quiero que usted se lleve. Si no aprendió nada más de esta mañana, de esta reunión, llévese este pasaje. Los ojos del Señor, si dice Señor es con mayúscula porque no estamos hablando de don, estamos hablando del Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué hacen los ojos del Señor? Recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Y esa base es un corazón íntegro, los que tienen un corazón perfecto. Qué necio has sido, de ahora en adelante estarás en guerra. Empezó muy bien, terminó muy mal. Dice la Biblia que después Dios le dio una enfermedad de los pies y el profeta lo volvió a confrontar. ¿Y sabe qué hizo él? No buscó la ayuda de Dios, buscó la ayuda de los médicos. Empezó muy bien, terminó muy mal. ¿Sabes? No sé cómo has llegado el día de hoy y no sé cómo has empezado. Pero una cosa sé, la mayoría de los que estamos en este lugar empezamos mal. Tratando de vivir en nuestras fuerzas, tomando atajos. Pero más importante que cómo comienzas es cómo terminas. Y es mi deseo para ti que este pasaje sea una realidad en tu vida. Los ojos del Señor, ¿qué hacen? Contemplan la tierra. Pero tiene un propósito, mostrar su poder a favor de los que son íntegros. Tu ministerio tendrá el respaldo de Dios si hay integridad. Tu familia tendrá el respaldo de Dios si hay integridad. Pero si escoges el camino de los necios, como le dice el vidente, ¿qué necio has sido? ¿Qué es lo necio? Lo contrario a lo sabio. No hay nada más sabio que ¿qué? Temer a Dios y apartarse del mal. Y es la invitación que tengo para ti el día de hoy. No importa cómo hayas comenzado, luchemos para terminar bien. ¿Y sabes qué me encanta de esta prédica? Que esto no es solo un tema de usted está sentado ahí y usted luche. Queridos, luchemos. Mi éxito del pasado no me asegura el futuro. Mi integridad del pasado no me asegura lo fuerte que seré mañana. La mano poderosa de Dios en el pasado no nos asegura el futuro. ¿Qué nos asegura el respaldo de Dios? Los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder. No sé si usted alcanza a dimensionar ese pasaje por amor a Jesús. Si está fuera la tierra, lo que dice la Biblia es que Dios está viendo y dice, aquí hay un Oscar, aquí hay un Esteban, aquí hay un Alan, aquí hay un Juan, aquí hay un... Y me gusta cómo vive. Me gusta lo que es en privado cuando nadie le ve. No me impresiona su transparencia delante de la gente. No me impresiona tanto su honestidad, porque sabe, muchas veces uno aparenta también piedad.
tiene la apariencia de piedad. Eso no impresiona a Dios. ¿Sabe qué impresiona a Dios? En el secreto, cuando nadie nos está viendo. Y Dios ve y dice: qué delicia de corazón, mi respaldo está sobre su vida. Por la misericordia de Dios, que nos inspire la bendición de Él en privado. Y que nos deje de impresionar las largas oraciones para ser vistos en público. Dice la Biblia, el Señor Jesús lo dijo de otra manera más hermosa: cuando ustedes den ofrenda, no hagan sonar la trompeta, háganlo en silencio. Porque Dios, que ve en lo secreto, le recompensará en público. Porque todo el que se humilla será exaltado, pero todo el que se exalta será humillado. Al final de esta sesión yo les voy a enviar por el grupo un estudio, una forma de estudiar la Biblia que le va a ayudar a usted, y le invito a que cierre este año teniendo un estudio devocional. Son como algunos pasajes. Algunos de ustedes me han preguntado: ¿y cómo estudio la Biblia? Y ahí hay como 3 puntos importantes. Dice como qué deberías orar, qué deberías meditar, qué deberías hacer. Porque mi invitación para usted es que recuerde, cerrando este año, que los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que le temen. La única forma en la que usted le teme o le debe o crezca en temor hacia Él es conociéndolo. Si usted no lo conoce, no sabe de qué estamos hablando. Entonces necesita pasar más tiempo con Él en la intimidad. Amén. Con la persona que tiene al lado, dígale: bueno, yo creo que esto era para mí el día de hoy. ¿Qué le mostró el Señor en esta mañana? ¿Qué le está dando Dios el día de hoy? ¿Qué siente? ¿Qué recordó? ¿Qué aprendió? ¿Qué recordó? ¿Qué aprendió? ¿Qué fue nuevo? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué no entiende? ¿Qué le pareció difícil? ¿Qué le pareció fácil?